Santo Dios. Buenos días. Buenos días. Dios bendiga tu vida, amado amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo que vas a escuchar este mensaje. Este mensaje se llama ¿Cómo recibir el perdón de los pecados? Y es que hay una pregunta: ¿cómo ser perdonado de los pecados ante Dios? Voy a enseñar esta mañana cómo recibir el perdón de los pecados bajo la luz del Espíritu Santo y comprobando con las Sagradas Escrituras. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47, dando inicio a este mensaje, Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Evangelio de Cristo dio inicio en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Y Cristo dejó encomendado esto, encomendó a sus discípulos, les comisionó que predicaran el perdón de los pecados. Aleluya. Y entonces, estos hombres de Dios, llamados apóstoles o discípulos de Cristo, fueron muy obedientes. Tan obedientes que el apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 38, encontramos a un Pedro predicando el perdón de los pecados, obedeciendo la doctrina de Cristo, obedeciendo el mandato de Cristo. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted puede ver al apóstol Pedro enseñando o predicando lo que Cristo le había ordenado. Y dice la palabra que en este mensaje, en este sermón que Pedro habló, dice que aceptaron como 3,000 personas, recibieron el perdón de los pecados. Pero para ser perdonado de los pecados, primero tiene que haber un arrepentimiento. Este arrepentimiento te lleva a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que es el único que puede salvar al hombre y perdonar los pecados del hombre. Que a través de Cristo el hombre alcanza el perdón de los pecados. El Padre Dios lo perdona. Cuando tú te arrepientes y aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados. Por eso Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso es arrepentirse, reconocer, examinarnos y darnos cuenta de que somos pecadores delante de Dios, que hemos ofendido a Dios con el pecado. Y entonces llenarnos de tristeza por esa ofensa de pecado ante Dios. Sentir vergüenza delante de Dios por la ofensa del pecado.
Eso se llama arrepentimiento. Este arrepentimiento te lleva a una confesión de pecado, aceptar a Cristo. Aleluya, cuando una persona acepta a Cristo, le dice: Señor Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, límpiame con tu sangre. Entonces el primer paso es el arrepentimiento. Cuando usted está aceptando a Cristo como tu Salvador de tu alma, es ahí donde usted recibe el perdón de los pecados. Mediante el poder de la sangre de Cristo que lava y limpia y perdona los pecados del hombre y de la mujer. Ahí usted recibe el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. En ese momento mismo, usted recibe la salvación del alma por medio de Cristo, por el Espíritu de Cristo, por el agua de la palabra que está oyendo el mensaje de salvación. Sus pecados son perdonados. Estas 3,000 personas recibieron el perdón de los pecados cuando Pedro predicó. Alabanza al que vive. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El verdadero arrepentimiento viene por un verdadero mensaje de salvación, por un verdadero mensaje que toca tu alma y te hace sentir que eres un pecador delante de Dios y que necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. Solamente así vas a recibir el perdón de los pecados. Por eso el tema se llama ¿Cómo recibir el perdón de los pecados? Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición! Que estas 3,000 personas reconocieron que Cristo es la salvación y que necesitaban arrepentirse de sus pecados, que necesitaban lavar sus pecados. Es por eso que en Efesios capítulo 1, verso 7, vemos al apóstol Pablo enseñando también el perdón de los pecados. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención, oiga, salvación, por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. En quien tenemos salvación por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La sangre de Cristo es suficiente para lavar tus pecados, para que tus pecados sean perdonados. Eso es lo que está hablando esta palabra. Aleluya. ¿Cómo recibir el perdón de los pecados? Arrepintiéndonos, aceptando a Cristo, reconociendo nuestra condición de pecador, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos delante de Dios, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien salva, que sana y libera el alma. Colosenses capítulo 1, verso 14. El apóstol Pablo estaba enseñando en Colosas, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La salvación es por la sangre de Cristo. El perdón de los pecados es por la sangre de Cristo. El sacerdote en el Antiguo Testamento sacrificaba animales, degollaba animales, y con la sangre de esos animales la rociaba sobre el pueblo, y el pueblo recibía perdón de pecados por un año. No así
Cristo murió una sola vez en la cruz del Calvario, derramando sangre para la limpieza y el perdón de los pecados para siempre. Cristo es nuestro sacrificio. Es nuestra perfecta salvación. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amigo, amiga, Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere perdonar tus pecados. Es tiempo de poner atención a la palabra del Señor. Isaías capítulo 1, verso 18. Así dice Jehová: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuán grande, cuán tan negro sea el pecado de un hombre y una mujer. Dios tiene poder para borrarlos. Dios tiene poder para que esos pecados desaparezcan y esa persona se vuelva en una imagen blanca. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. La nieve blanca. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios quiere lavar tu alma. Dios quiere lavar tu cuerpo. Dios quiere lavar tu espíritu con la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le cortaron su costado derecho y de ahí salió sangre y agua para la limpieza de los pecados, para el perdón de los pecados, para que el hombre y la mujer pudieran recibir salvación por medio de la sangre de Cristo. Es tiempo de acudir y de reconocer, de humillarnos delante de Dios y aceptar a Cristo y recibir el perdón de los pecados. Si no aceptas a Cristo, no vas a recibir perdón de los pecados. Si no te arrepientes, no vas a recibir perdón de los pecados. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de recibir el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.